Maca, me gustaría ver la posibilidad de que pudiese como referirte a este primer punto, que tiene que ver con la autoconciencia emocional. Perfecto, perfecto, Mario. Cuando hablamos de, lo vimos durante el desarrollo del curso de la conciencia emocional, vamos a hacer referencia a cómo yo voy reconociendo, descubriendo e identificando en mí mismo que me van provocando ciertas situaciones. Uno de los primeros módulos que tuvimos con Mario generamos una actividad donde la idea era asociar ciertas emociones básicas a otras emociones secundarias y luego relacionarlas con acciones que puedan demostrar desde el comportamiento y desde lo conductual con qué emociones las vamos asociando. Es muy importante desde muy pequeños el lograr el reconocimiento de lo que me provocan y me evocan ciertas experiencias que voy teniendo a diario y cómo en definitiva soy capaz de ir poniéndole nombre. Esto que me pasa es pena, esto que me pasa es rabia, esto que me pasa me genera malestar, cómo lo voy asociando. Y nos fuimos dando cuenta también del desarrollo del curso que estas emociones las experimentamos y nos vamos dando cuenta de lo que vamos sintiendo por medio también de nuestra expresión física. Cuando sentimos alegría, no es la misma postura corporal, no es la misma sensación fisiológica que cuando sentimos rabia. Cuando sentimos rabia, hasta nuestro cuerpo se pone en una postura de acción casi momentánea, de querer hacer algo. Cuando sentimos alegría es muy distinto. A veces ni siquiera los adultos tenemos claridad de qué es lo que nos va mostrando nuestro cuerpo y nuestra fisiología respecto de lo que vamos experimentando y de lo que vamos sintiendo también desde nuestras sensaciones. Y todas estas experiencias a nivel fisiológico, a nivel de pensamiento que nos llevan a una acción, es lo que nos impulsa a actuar. Qué importante sería poder descubrir no solo para los aprendizajes que se dan en la escuela, sino que para el aprendizaje a diario, para el aprender a convivir con un otro, que es a lo que uno también va a la escuela. ¿Qué me hace sentir el otro? ¿Qué me provoca el otro? Y que no es que el otro me lo provoque, seguramente esa acción que el otro emitió, algo repercute en mí a nivel fisiológico, a nivel de pensamiento que me lleva a una acción. Y lo importante de la autoconciencia emocional es precisamente eso, poder detectar lo que esta emoción provocó en mí, no solo para ponerle un nombre, sino que también para cosas más amplias, como me provoca agrado o me provoca desagrado. Si esto me provoca agrado es porque es una experiencia que me satisface, es una experiencia que me motiva a hacer algo. Si me provoca desagrado, por el contrario, entonces yo tengo que enseñarle a los niños incluso que si tu cuerpo algo te está alertando como señal de desagrado, es entonces porque no debes hacer eso o no debes estar ahí e ir aprendiendo a escuchar lo que nuestro cuerpo y las señales corporales que en él aparecen nos van mostrando. Eso es súper importante de poder ir como desarrollándolo desde muy pequeños, el ir tomando autoconciencia de nuestras propias emociones, las que se provocan producto de las experiencias, lo que finalmente también nos permitiría ampliar el abanico y ampliar el vocabulario de las distintas emociones que tenemos. Por lo general siempre hablamos de la tristeza, la alegría, el miedo, el enojo, y ahí nos quedamos, pero a lo largo de este curso también fuimos viendo que hay muchas otras emociones, hay un espectro muy amplio, y ese espectro muy amplio se van relacionando también con estas emociones básicas. Entonces, por medio de este ejercicio, por medio de esta práctica a diario, podemos ir abriendo este abanico que nos permitiría un reconocimiento mucho más profundo de lo que somos nosotros mismos, cómo ir utilizando a diario este reconocimiento y esta reflexión que nos permite vivir de una manera mucha más seguro con nosotros mismos,
desarrollar una autoestima mucho más positiva en los distintos procesos y en los distintos escenarios en los que nos desenvolvemos, pero también ir asumiendo que yo provoco también en el otro. Cuando soy capaz de ampliar este vocabulario, de ir teniendo claridad de esta autoconciencia emocional, soy también capaz de darme cuenta de lo que al otro también le pasa y poder entonces tener relaciones desde el convivir con el otro mucho más sanas, mucho más propicias para un escenario de aprendizaje más profundo y más reflexivo. Ujú. El otro componente que es súper importante poderlo también trabajar y desarrollar planes de actividades que nos permitan desarrollar este componente, este factor, es el control emocional. Y cuando estamos hablando de control emocional, hay una cantidad de estados que es lo que nos genera los conflictos, ¿ya? En tanto los niños, los jóvenes, los adultos, los mayores, que tiene que ver, por ejemplo, el cómo controlamos el enojo, cómo controlamos el estrés, sobre todo en el proceso que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Cómo controlamos la ansiedad, cómo estamos controlando aquello que nos frustra. Estamos con elementos, insatisfacciones de la vida que nos genera mucha frustración. Cómo enfrentamos el miedo, cómo enfrentamos la nostalgia. Y esto tiene que ver con el control emocional. Y cuando hablamos de control emocional, no podemos dejar de lado y sin referirnos dos, tres aspectos que creo que son fundamentales, que tienen que ver con el aspecto fisiológico. En el curso estuvimos desarrollando algunos aspectos importantes de este aspecto fisiológico, que tiene que ver con el sistema límbico, ¿ya? O el cerebro emocional, que se le ha llamado a este sistema límbico, que comprende centros como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, ¿ya? Y son los centros de la afectividad. Es aquí donde se provocan las distintas emociones que el ser humano experimenta, tales como el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, entre muchas otras. Un segundo centro tiene que ver con la corteza cerebral o neocorte. Hay algunos eh, estímulos que una vez que se recepciona no pasan a la corteza cerebral, sino que inmediatamente el organismo responde. Hay otras que sí pasan a la corteza cerebral. Eh, Allí el sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral y esto implica que podamos tener control sobre nuestras emociones. Este es el punto clave, ¿ya? Y esto se relaciona con el cerebro racional, ¿ya? El cerebro racional. Por eso que muchas veces eh, nos dicen a través del sentido común, ya nos dice que antes de reaccionar frente a ese estímulo, contemos hasta 10. Y el contar hasta 10 implica que de alguna manera se desarrolle este recorrido de esta conexión, ¿ya? Y poder como darle más tiempo para poder responder, ¿ya? No tanto a nivel emocional, sino que también puede ahí involucrarse lo que es la razón. El lóbulo prefrontal y frontales asumen dos importantes tareas. Por una parte, nos van a permitir moderar nuestras reacciones emocionales, frenando las señales del sistema límbico, y por otra parte, nos va a permitir desarrollar planes de actuación concretos para situaciones emocionales. Dentro de algunos aspectos que es fundamental, empezar como a trabajar también tanto con niños, con los jóvenes, con los adultos. Hace muy poco estuve en una conferencia donde a través de la plataforma, era un curso en relación con desarrollo emocional, la persona que estaba llevando a cabo el curso nos hizo relajar a todas las personas que habíamos, que estábamos presentes a través de la plataforma. Aprender a relajarse, aprender a respirar. Creo que son dos procesos fundamentales que tienen que ver con este control emocional. Otra estrategia tiene que ver con la detención del pensamiento. Y la detención del pensamiento es prestar atención a los pensamientos, que muchas veces son frecuentes, a los pensamientos desagradables
que estamos teniendo frente a una situación específica. Y estos pensamientos sustituirlos con otros positivos. Por favor, yo creo que es bien importante, no se queden ustedes con que el hecho de sustituir con otros pensamientos es negar este pensamiento negativo o este pensamiento desagradable. No es rechazarlo, automático. Esto es un proceso muy lento. ¿Ya? Estos pensamientos negativos a veces no se pueden eliminar. ¿Ya? Pues con la mente a veces es muy difícil poder controlar los pensamientos. Algunas de nuestras acciones, esto no está en nuestras manos, poder como evitar que aparezcan. Entonces, la pregunta clave que tenemos que hacernos es qué hacemos con estos pensamientos negativos. Hay expertos, especialistas, psicólogos que se han dedicado a una técnica que es la reestructuración cognitiva, ¿ya? Y que en el fondo está apuntando a no a trabajar la evitación o eliminación de estos pensamientos, sino a generar cambios positivos, ¿ya? Cambios que nos permitan, ¿ya?, poder neutralizar ese pensamiento negativo. Pero es todo un trabajo bastante sostenido que es necesario desarrollar para poder enfrentar este tipo de realidades que muchas veces no nos deja dormir, muchas veces tenemos insomnio, muchas veces nos paraliza ya el actuar cotidiano, y es necesario poder como enfrentar este tipo de estrategia con algunos mecanismos que podrían ser mucho más positivos. Otro control a nivel emocional tiene que ver con este ensayo mental para situaciones de afrontamiento. De manera permanente tenemos que enfrentar situaciones conflictivas. Creo que es posible que estas situaciones conflictivas poder aplicar una especie de ensayo, de imaginarnos cómo podríamos enfrentar estas situaciones conflictivas. Probar, de simular frente a un espejo, decir, a ver, ¿cuál sería paso a paso para poder enfrentar esta situación cuando me encuentre con esta persona en la cual estoy teniendo un conflicto? Y en ese sentido, este ensayo mental, ¿ya? Y, otro aspecto tiene que ver con la regulación del pensamiento, razonamiento lógico, analizar lo que uno siente desde la razón, ¿ya? ¿Por qué me está dando pena? ¿Ya? ¿Por qué yo me siento defraudado? ¿Ya? ¿Por qué esto me está provocando una desilusión? ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy sintiendo frente a esto? ¿Ya? Y casi es muy importante de manera permanente poder como darse cuenta, ¿ya?, de esa emoción que estoy viviendo, pero mirarlo desde una perspectiva de la razón, ¿ya? Creo que eso me va a permitir, ¿ya?, también poder darme cuenta, tomar conciencia y tener este control emocional. Realizar acciones que te puedan distraer, detectar momentos que muchas veces perdemos el control, ¿ya? ¿Cuántas veces nos ocurre, ya, que frente a las interacciones o frente a las situaciones de la vida cotidiana perdemos el control? Y qué importante es tomar conciencia que, primero, ¿qué nos genera esta pérdida de control? ¿Y cuál es el estímulo que nos está provocando esta pérdida de control? Muchas veces cuando tomamos conciencia, ¿ya?, cuando nos damos cuenta, es impresionante cómo a partir, porque no queremos sentirnos mal, generamos otros tipos de alternativas, una alternativa B, para poder enfrentar estas situaciones que son desagradables. Detectar los pensamientos desencadenantes antes de que derive la emoción incontrolable. Yo creo que muchas veces sabemos que frente a tal situación ya va a venir una consecuencia. ¿Cómo nos preparamos para esto? ¿Ya? Y eso creo que es posible poder predecir. Donde no podemos, ¿ya?, donde no podemos controlar, ya tiene que ver con la expresión de la emoción. Cuando en alguna oportunidad parece que tocamos ese tema, cuando yo me siento colorado por una vergüenza que, que, que estoy enfrentando, ¿cierto? Y no es fácil poder ya tratar de enfrentar esa situación y controlarlo. O sea,
ponerse colorado no depende de uno, sino que eso se expresa, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que es importante poder darnos cuenta que hay situaciones que no podemos controlar. Ahora, lo que tenemos que pensar y lo que pues, no podríamos de alguna manera controlar, ¿qué hacemos con ese hecho de ponerse colorado? ¿Ya? ¿Y cómo lo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos esa vergüenza? ¿Ya? Y allí creo que es un trabajo que tenemos que ir desarrollando. Pero esto tenemos que de alguna manera trabajarlo a través de lo cotidiano, ¿cierto? Otro aspecto que es bien importante es la autonomía. Maca, ¿podría como explicar un poquitito este componente también que se da muy frecuente y es necesario también regularnos en esta Y es, área? exacto, y es necesario, Mario, también considerarlo a la hora de generar un programa o una estrategia que nos permita el desarrollo socioemocional en los niños que atendemos, en los jóvenes que tenemos en la escuela. Hemos hablado en este módulo como ir recordando, ¿cierto?, qué entendíamos por autoconciencia y cómo lo podemos llevar a cabo, que entendemos también por regulación emocional, como le explicaba Mario recién, y otro de los componentes tiene que ver con la autonomía. Vamos a hablar de autonomía cuando decimos, conozco las emociones que me evocan y me provocan ciertas experiencias, reconozco también lo que me pasa a nivel fisiológico con cada una de estas emociones y voy tratando en parte de autorregularlo y de regularlo, porque si, no, o sea, las personas no somos solo emoción, somos capaces también de ir regulándolo. Y otro de los componentes tiene que ver con la autonomía, con cómo me voy haciendo cargo de esta emoción que me provocan ciertas situaciones, pero no me hago cargo de la emoción misma, porque eso es lo que sentimos. De lo que me puedo hacer cargo es de la acción, de la conducta, del comportamiento que me evoca esa emoción, sobre todo pensando que somos personas que nos relacionamos con otros y que somos parte de un contexto. Desde ahí entonces, qué importante sería desarrollar desde la autonomía, la autoconfianza y la aceptación de lo que a cada uno le provocan ciertas experiencias. Es importante ir visualizando que pese a que tenemos una misma realidad en común, un mismo contexto en común, cada uno lo va a vivir y lo va a interpretar de maneras muy distintas. Primero porque somos diferentes y segundo porque cada uno ha tenido experiencias también muy distintas a lo largo de su vida. Por lo tanto, la aceptación como parte del desarrollo de la autonomía tiene que ver con eso, con no reprimir ciertas emociones que me evocan ciertas situaciones, sino que las voy aceptando. Voy siendo capaz de decir, bueno, a ti esta misma situación te genera esto, pero a mí me genera esto otro. Y esto que a mí me genera es muy propio, es muy personal y yo misma es entonces quien tiene que validarlo. Y esa validación, ese decir, esto me provocó esto o me provocó esto otro y siento esto, entonces es parte del desarrollo de la autoconfianza. Cuando comenzamos a reprimir nuestras propias emociones, nos vamos adaptando a ciertas situaciones y a ciertos contextos, pero en función de lo que el entorno también va queriendo que se realice. Un poco como desde la complacencia, ¿cierto? Como desde ir diciendo y asumiendo ciertos aspectos que el entorno me obliga a, cuando en realidad el desarrollo de la autonomía tiene que ver con aceptar, aceptarme, aceptar lo que siento a partir de lo que voy vivenciando y comenzar entonces un camino de autoconfianza frente a mis propias emociones. Esta autoconfianza me permitiría entonces tomar decisiones mucho más certeras, pero también mucho más reflexionadas, eh, ya que tengo una comprensión de mí mismo, de lo que a mí me generan las cosas, y entonces me hago cargo de estas acciones y de estas conductas que llegué a emitir frente a estas distintas situaciones. Soy capaz de tomar decisiones asumiendo los costos, pero también los beneficios. Por lo tanto, el desarrollo de la autonomía en relación al desarrollo emocional
permite una autoeficacia que tiene que ver con sentir lo que uno no quiere, ser capaz de asumirlo así y darme cuenta que no quiero sentir eso, y entonces cómo soy capaz también de transformarlo en un nuevo estado que me permita algo más positivo. Es como cuando los psicólogos decimos, esta emoción lo que ha hecho es enlodarte, como estar en el lodo. Cuando uno está en el lodo le cuesta salir, se va hundiendo o te cuesta pisar porque no pisas firme. Cuando me enlodo emocionalmente es cuando a ratos me doy cuenta que esto no me agrada, no me gusta sentirlo, pero me quedo en el lodo. La autonomía nos permite darnos cuenta que estamos en el lodo, pero hacer algo para salir del lodo y transformar entonces aquello que estoy sintiendo. Las experiencias muchas veces que tenemos, las situaciones que nos tocan vivir, no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que me provoca en mí para poder transformar un estado emocional que me permita sentirme de una manera más alegre, más tranquila conmigo misma. Por lo tanto, la autonomía tiene mucho que ver con el desarrollo de la responsabilidad, de cómo respondemos a nuestros actos frente a estas emociones, no solo en relación a un otro, sino que primero en relación conmigo. ¿Qué consecuencias tienen estas emociones en mi propio bienestar? ¿Y qué otras alternativas puedo ir encontrando frente a esto que me va pasando? Es ahí Mm. cuando hablamos, por ejemplo, de resiliencia, de cómo, pese a lo adverso que ha sido este contexto, a las emociones negativas o desagradables, es mejor no hablar de emociones negativas, sino que de desagradables, cómo estas emociones que no son agradables para nadie, le han permitido a esta persona darle una vuelta, volver a mirar aquello que le va pasando y salir airosa de esa situación. Es ahí cuando hablamos de resiliencia, como pese al entorno adverso y al contexto adverso en el que está, ella de alguna manera lo toma, lo transforma y obtiene un bienestar para sí misma. Desde ahí entonces es cuando desde la autonomía somos capaces de analizar críticamente también las normas sociales que están establecidas. ¿Me adecuo, no me adecuo y me voy haciendo cargo de esto que no me va haciendo sentido, de esto que creo que no me genera un bienestar para mí misma? Yo creo que es tan importante lo que está planteando Maca en términos son tres componentes que son esenciales, o sea, y todo esto se aprende. Yo creo que todo esto se aprende. Yo creo que muchas veces uno dice, no, esto los niños tienen que aprenderlo, pero creo que el aprendizaje es durante toda la vida, o sea. Exacto. Y estos tres componentes individuales, este conciencia emocional, ¿cierto? Este control emocional, autonomía emocional, nos va a permitir desarrollar estabilidades sociales. ¿Ya? Creo que el hecho de alcanzar y desarrollar estos componentes nos va a permitir favorecer las relaciones interpersonales, que son uno de los grandes conflictos que tenemos en todos los grupos donde existen seres humanos, ¿cierto? A nivel familiar, a nivel institucional, a nivel laboral, en los cursos. Yo creo que es un componente, es una situación que muchas veces se podría evitar, ¿ya? Si tuviésemos una formación en esta área relacionada con el desarrollo socioemocional. Y mejorar los contextos de interacción con los otros, favorecer el incremento de autoestima, reducir los niveles de estrés, o sea, cómo a veces carecemos de herramientas exitosas para poder enfrentar las situaciones de estrés, que los estudiantes de manera permanente ya lo viven durante toda la formación escolar. Y esto llega incluso hasta la universidad y también en los posgrados. Es decir, creo que son herramientas que tendríamos que prepararnos para poder enfrentar situaciones que muchas veces nos destruyen. Por otra parte, es bien importante también que los profesores tengamos un modelado frente a los estudiantes. Se aprende modelando, ¿ya? Esto ya lo decía Bandura, ¿cierto? Que se aprende por imitación, se aprende a través de la observación.
Y los estudiantes, recuerden que son 20 ojos, ya muchas veces son 20 niños, son 40 ojos, ya son 60 ojos que nos están mirando ya durante todo el proceso, el tiempo donde nosotros estamos frente a ellos. Y creo que eso es fundamental, ¿ya? Que tener mucha conciencia de nuestro comportamiento, porque a partir de nuestra conducta estamos también modelando y enseñando. Este ensayo conductual, la retroalimentación, ¿ya? Y ojo, esa retroalimentación que no sea una especie de expresión automática, ¿ya? Porque muchas veces esa expresión automática genera saturación. Cuando yo le digo a un niño, muy bien, ¿ya? Y eso de manera permanente, ¿ya? Yo se lo expreso de esa forma, y no me cree que eso está bien. Cambio, si yo cada cierto tiempo voy reforzando socialmente y le voy diciendo por qué está bien y retroalimento la acción de ese niño para poder resolver un conflicto, para poder solicitar una ayuda, para poder tener, cuando expresa una actitud y una conducta asertiva, yo creo que es súper importante poder reforzar este tipo de conducta. Y así uno aprende y así uno se retroalimenta, ¿cierto? Hay otro aspecto que creo que es fundamental que tenemos que desarrollar también. Aprender a escuchar. Aprendamos a escuchar, ¿ya? Y el aprender a escuchar significa que, como lo hemos dicho durante todo el curso, hay una actitud física de escucha. Muchas veces uno cuando quiere escuchar asienta la cabeza en relación con la expresión que está diciendo la otra persona, muchas veces se frunce el ceño, muchas veces nos inclinamos, ¿ya? Para ponernos casi a la misma altura cuando es un niño pequeño, ¿ya? Miramos a los ojos, ¿ya? Tratamos de tener una actitud receptiva de escucha. Y algo que nos cuesta mucho es aprender a escuchar en silencio. Aprender a escuchar en silencio. Y solamente utilizar respuestas no verbales para poder, ¿ya? Generar, ¿ya? Una respuesta donde el otro se da cuenta que yo lo estoy escuchando, ¿ya? Hay muchas técnicas que hemos planteado dentro de lo que es el curso. Aprender a decir 3 expresiones que son clave, ¿ya? En todas las relaciones con los otros, ¿ya? Y esto siempre vamos a tener éxito si usamos 3 expresiones. La primera de ellas es el por favor, ¿ya? El por favor. A veces nos cuesta decir por favor. Muchas veces generamos casi una exigencia que el otro tiene que responder frente a mi solicitud. Pero qué importante dentro de nuestras interacciones, en todas las áreas, en todos los encuentros con el otro, ¿ya? Es aprender a expresar este sentir, o sea, por favor. Lo segundo es agradecer, ¿ya? Creo que los seres humanos damos cuenta que necesitamos a los otros en nuestra vida. Necesitamos ya el apoyo del otro. Solo es muy difícil poder sobrevivir en este mundo. Necesitamos al otro. Y así, cuando lo necesitamos y nos satisface, ¿ya? El requerimiento, la respuesta que necesitamos, qué importante es agradecer. Y agradecer, no como un formulismo, sino también un agradecimiento mirando a los ojos, ya tratando de expresar esa emoción de satisfacción. Y la tercera, que nos va a abrir muchos caminos también, tiene que ver con el perdonar, ¿ya? Perdonarse a sí mismo, perdonarse por los errores que uno ha ido cometiendo, ¿ya? Y uno ha sido ya el culpable frente a esa acción, y también cómo aprender a perdonar a los otros, ¿ya? Es increíble cómo esto nos abre las puertas desde un punto de vista de lo que es interacción.